Vamos a seguir hablando ahora sobre potencia y un poquito de energía. Como ustedes saben de física, potencia es la cantidad, es energía por tiempo, ¿verdad? O sea que sería unidades de vatios con unidades de joules por segundo. Si nosotros miramos las unidades de voltaje y miramos las unidades de corriente, vemos que si las multiplicamos, la carga se cancela y lo que queda son joules por segundo, o sea que lo que queda es potencia. O sea que cuando nosotros multiplicamos corriente por voltaje, lo que nos va a dar es potencia. Como comenté, la potencia se mide en vatios, que son joules por segundo. Ahora, algunos elementos suplen potencia, otros elementos la absorben. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Bueno, no es como corriente o voltaje que tienen dirección o polaridad. Lo que nos dice si es que está absorbiendo potencia o si es que lo está supliendo es el signo. Y lo que nosotros decimos, y esto es la convención pasiva, lo que quiere decir es, o lo que usamos es, si el signo de la potencia es positiva, o sea que si nosotros calculamos la potencia y sale positivo, 10 vatios, quiere decir que ese elemento está absorbiendo potencia, usa potencia. Si nosotros calculamos la potencia y nos da negativo, quiere decir que lo está supliendo. Ahora, voltaje puede ser positivo o negativo. Corriente puede ser positivo o negativo, pero depende de la polaridad y de la dirección. O sea que, ¿cómo es posible que siempre nos dé el mismo resultado para potencia? Pues tenemos que tomar en cuenta la dirección de la corriente y la polaridad del voltaje cuando estamos escribiendo la ecuación para potencia. ¿Ok? Así que, y hacemos lo siguiente. La ecuación de potencia es voltaje por corriente siempre y cuando la corriente fluye de positivo a negativo. O sea que en estos dos casos, ¿verdad? Aquí la corriente fluye del lado positivo al lado negativo y aquí también. En ese caso, la ecuación de potencia es simplemente V por I. Ahora, en el caso contrario, si la corriente está fluyendo de negativo a positivo, igual aquí de negativo a positivo, entonces la ecuación de potencia es negativo V por I. Así que tenemos que tomar en cuenta en qué dirección fluye la corriente relativo al voltaje o a la polaridad del voltaje para entonces escribir nuestra ecuación de potencia. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo aquí, nos dicen que VA son 12 voltios, nos dicen que IA son 2 amperes y en este caso vemos que la corriente está fluyendo de positivo a negativo, así que la ecuación de potencia sería simplemente V por I, VA por IA. Sustituimos lo que es el voltaje, sustituimos la corriente y esto sale, ¿verdad? Que son 24 vatios en este elemento. Salió positivo, así que este elemento está usando energía. Ahora, en este caso, miramos de nuevo la dirección de referencia y claro, estos son polaridades de referencia y dirección de referencia, pero esas son las que usamos para escribir nuestra ecuación de potencia. La corriente fluye de positivo a negativo, así que la ecuación de potencia es V por I. Nos dicen que el voltaje son 12 voltios y V son negativo 1 ampere. Así que escribimos nuestra corriente. Ahora, escribimos la corriente ignorando los signos del voltaje y la corriente. Lo que tomamos en cuenta es simplemente la dirección de la corriente relativa a la polaridad del voltaje. Así que el signo aquí sale de esto. Entonces sustituimos los valores de VB e IB, que en este caso son 12, y negativo 1, y nos da negativo 12 vatios. Y en este caso, como el resultado da negativo, pues este elemento está supliendo potencia al circuito. Otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, la corriente IC está fluyendo de negativo hacia positivo, así que nuestra ecuación de potencia sería menos V por I. Entonces sustituimos lo que es el voltaje, sustituimos la corriente y nos da negativo 24 voltios. Y de nuevo, como es negativo, pues este elemento está supliendo potencia. En el último ejemplo aquí, vemos que I de nuevo está fluyendo de negativo a positivo, así que la ecuación para potencia es menos V por I.
Sustituimos lo que es el voltaje, sustituimos lo que es la corriente. En este caso el voltaje era menos 12 voltios, así que los negativos se cancelan. Y lo que nos da es la potencia es de 12 voltios. Y este elemento entonces estaría absorbiendo potencia. Déjame poner unos ejemplos adicionales. De nuevo, paren el video en este momento. Calculen la potencia de los elementos, hagan lo que dice aquí, ¿verdad? Calculen la potencia y digan si el elemento está supliendo o está usando energía. Por ejemplo, en el primero, vemos que la dirección de referencia es de negativo a positivo, así que la ecuación de potencia en este caso va a ser, la potencia sería negativo I, negativo V por I. Sustituimos lo que es el voltaje, sustituimos lo que es la corriente, nos da 30 vatios. Salió positivo, así que este elemento está usando energía. En el segundo ejemplo, la corriente fluye de positivo hacia negativo, así que la ecuación es P es igual a V por I. Sustituimos voltaje, corriente y nos da que son 30 vatios. En el último caso, ¿verdad? Aquí VDE. Claro, tenía que hacer un ejemplo donde usábamos esto de suscritos. Quiere decir que este es positivo en D, negativo en E, ¿verdad? Y ED quiere decir que fluye de E a D. O sea que en este caso la corriente está fluyendo de negativo a positivo, así que la ecuación de potencia sería menos V por I. Sustituimos el voltaje, sustituimos la corriente y nos da el resultado final, que son, ¿verdad? Negativo 60 vatios. Si queremos calcular energía, y esto no va a ser lo típico en esta clase, pero si alguna vez uno quiere calcular la energía, lo único que tiene que hacer es integrar la potencia, ¿verdad? Porque si potencia son joules por segundo, integramos sobre segundo y nos daría joules. Si yo quiero saber cuánta energía usa de un tiempo a otro tiempo, pues integro desde T1 hasta T2. Aquí hay unos problemas adicionales que pueden hacer para practicar esto de potencia.